Santiago capítulo 4. Vamos a leerlo hasta el 6, por favor. Santiago 4, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no tenéis. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque podemos adorarte a través de nuestras voces, pero también podemos adorarte escuchando tu palabra, Señor. Yo sé que ayer celebramos y estábamos despidiendo a nuestros hermanos, pero te ruego que a pesar de aquel tiempo el cansancio no nos gane, Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra. Te ruego, Señor, es nuestro anhelo poder aprender de ti, poder aprovechar este tiempo, no solamente para edificarnos, no solamente para formarnos a tu imagen, sino que también queremos adorarte, Señor, a estar atentos, reverentemente escuchando tu palabra. Una vez más te rogamos, vence el sueño, vence el cansancio, vence el estrés que quizás tengamos encima, vence todas las dificultades que interrumpan, Señor, nuestra buena adoración a ti a través de escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo, ayuda a tu iglesia y bendícenos con tu presencia y tu asistencia. Glorifícate en este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estaba estudiando este pasaje y la sugerencia o lo que había sugerido antes era hacerlo un poco más resumido. Sin embargo, cuando estaba desarrollando el versículo 6 de Santiago capítulo 4, me detuve allí un tiempo y creo que es lo que vamos a ver hoy, nada más. ¿Pero qué hemos visto? Bueno, las pasiones y el amor por el mundo y nuestro amiguismo con el mundo. La semana pasada tuvimos considerando esa amistad con el mundo que nos constituía adúlteros. Ser amigos del mundo es adulterio espiritual. Santiago nos enseña que nuestras pasiones tienen que ver con nuestras inclinaciones mundanas. Santiago nos enseña que nuestras pasiones tienen que ver con nuestras inclinaciones mundanas. Quizás en algún momento el mundo propuso una buena satisfacción a nuestras pasiones y allí tendemos nuestras manos para darle la mano al mundo. Quizás el mundo y su sistema exhibió su carácter llamativo y sensual al publicar quizás una buena serie o una buena película que despierta nuestros deseos y empezamos a admitir sus principios donde no todo está mal. O quizás nos propuso un buen negocio con buenos dividendos que nos lleva a pensar, a buscar maneras, a coquetear con el mundo, a decir de nuevo, no todo está mal, y hacemos lo que nunca llegamos a hacer por amor a la piedad y por amor al Evangelio. El mundo nos seduce por todas esas maneras. Debemos estar muy apercibidos. Nuestras pasiones desordenadas ciertamente nos llevan de un lado a otro y nos hace muy lentos para poder discernir. Nuestras pasiones nos meten en pleitos, nos llenan de envidia, nos coartan nuestros tiempos de oración,
nos impide orar y hasta nos lleva a orar mal. Eso hacen nuestras pasiones. Y eso es lo que hemos visto básicamente. Y quisiera decir que el énfasis de esta porción es que estos pecados que han cometido estos hermanos son pecados primariamente contra Dios. Ellos han adulterado. Lo bueno o malo que usted haga, mi amado hermano, tiene que ver con Dios primeramente. No hay manera de evadir eso. De modo que la sensibilidad espiritual que Santiago está procurando en los corazones de sus lectores y que el Espíritu Santo hoy a través de la predicación de la palabra quiere traer, es que nosotros seamos sensibles a nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Santiago quiere crear esa sensibilidad espiritual en sus destinatarios, mi amado hermano, y el Espíritu Santo lo quiere también hacer hoy en su iglesia. Que seamos sensibles a nuestro pecado, no solamente delante del hermano o el qué dirán de mí, sino sensibles delante de la presencia de Dios. De hecho, nosotros mencionamos que Dios era un Dios celoso. Mencionamos cómo nuestro pecado va en contra de la persona de Dios que nos amó y nos ama en Cristo y nos cela con un celo santo. Él nos cela con un celo santo. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. Dios nos anhela celosamente. Hoy veremos nuestros pasajes en dos encabezados. El primer encabezado lo llamaremos como aquel himno, Sublime Gracia. El segundo lo llamaremos cómo obtenemos esa gracia, esa sublime gracia. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer encabezado, Sublime Gracia. Definitivamente el argumento que Santiago presenta aquí, no solamente hablo de esta porción, sino de toda la carta. Ese argumento que Santiago presenta aquí puede llevar a los cristianos, a sus destinatarios, a la desesperación. ¿Por qué? Bueno, por su pecado. ¿Por qué los puede llevar a la desesperación? El argumento es claro, contundente. El argumento de Santiago no permite vacilación ni la pretensión de no ser culpable. ¿Acaso hay alguien aquí de nosotros que no se vea en alguna medida culpable delante de Dios? Al pensar en nuestra culpa y en nuestro pecado, seguramente pensamos en los últimos versículos que hemos estudiado con respecto a las pasiones. Pero la división no fue inspirada, la división que vemos en la Biblia no fue inspirada. De manera que debemos considerar aquellos pecados que nos revela Santiago en su carta. Debemos considerar cómo Santiago nos ha amonestado anteriormente. Fíjense, hablando de nuestro pecado, no hemos sido hacedores de la palabra. Hemos fallado en negarnos a nosotros mismos. Muchas veces hasta la culpa le echamos a Dios por nuestro pecado. Nos molestamos con Dios por eso. No nos hemos guardado sin mancha del mundo. No hemos cuidado de los que están desamparados. Es más, en vez de ayudar a los que están en miseria, los hemos rechazado muchas veces. La acepción de personas, el favoritismo ha sido un pecado con lo que hemos ofendido a Dios. Las pruebas han sido más una excusa para pecar que para formar nuestro carácter. El gozo no nos ha caracterizado. Nuestra lengua no ha sido dominada. Le hemos dado rienda suelta como una bestia indómita. Bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que fueron creados a imagen de Dios con la misma lengua. Nos hemos inflado creyendo que somos maestros, que sabemos mucho, sin considerar que aquellos que se constituyen maestros serán juzgados
más severamente. Nos hemos creído muy sabios, ¿sí? Pero nuestros corazones estaban llenos de celos amargos y contiendas, no de paz, no de paz. Nos creemos sabios, pero mostramos con nuestra actitud que estamos siguiendo realmente la sabiduría terrenal. Y hasta ahora hemos visto que las pasiones son la raíz de nuestros pleitos, de nuestra falta de oración, de nuestras malas oraciones y de nuestra amistad con el mundo. Hemos adulterado contra Dios porque le hemos fallado espiritualmente. Y Santiago nos llama adúlteros, como le llamó a estos hermanos. Adúlteros. Jesús también llamó en su momento a los fariseos adúlteros en Mateo 12:39. La generación mala y adúltera. Y eso de que Santiago nos llame adúlteros resume de manera general todo lo que hemos hecho contra Dios. Hemos sido infieles, hemos adulterado. Nosotros nos hemos insensibilizado muchísimo, pero estos destinatarios, estas personas a quien escribe Santiago, seguramente se vieron aturdidos de tanta argumentación contra su pecado y su maldad, de lo que debían hacer en la práctica, demostrar su fe. Seguramente se vieron abrumados. Y ellos como judíos, al escuchar aquella palabra adúlteros, hermano, eso era grave. Que Dios le dijese adúltero, era grave y es grave. Entonces no debería pasar así como cuando alguien entra en desesperación porque ha cometido una serie de crímenes y esa persona ya está en la corte. El juez empieza a nombrar y a detallar cada uno de los delitos para luego trazar la sentencia. Ahora imagínense usted en ese espacio y Santiago diciendo que nosotros hemos pecado de toda esta manera que hemos visto en los capítulos anteriores. ¿Seríamos libres o seríamos culpables? ¿Iríamos presos o no? Considérate tú sentado allí y siendo juzgado por cada una de esas cosas que hiciste. Entonces se traza la sentencia: 40 años de cárcel, 3 cadenas perpetuas o la muerte. Seguramente la desesperación, seguramente las lágrimas son incontenibles. Desesperados por lo que nos espera, 3 cadenas perpetuas o la muerte por haber ofendido y han sido tan infieles en contra de Dios. De haber sido tan infieles en contra de Dios. Qué panorama tan oscuro. De hecho, estaba viendo algunos videos de gente cuando le dan la sentencia y se desesperan, lloran, se desmayan porque quedan aturdidos ante la consecuencia de su maldad. Y nosotros, hermanos, amigos, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios? ¿Cómo? Vemos en la palabra de Dios que por causa del adulterio Israel sería juzgado. El salmo que leímos la semana pasada, porque he aquí, Salmo 73, 27, porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Dios va a destruir a todos los que le son infieles. Ezequiel también nos decía, Ezequiel 6, 9 y 10, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Dios habría de traer mal al pueblo por adúltero. Dios juzgando a su pueblo. Pero vemos también que Dios relaciona su celo con su justicia. Dios relaciona su celo con su justicia. Su celo tiene que ver con su santidad, porque Él es un Dios celoso. Deuteronomio 4:24 dice:
Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Imagínense, Dios celoso. Deuteronomio 6:14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¿Para qué no voy a andar tras dioses ajenos? ¿Para qué? ¿Qué evito no yendo tras dioses ajenos? Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabras! Yo pienso, si nosotros nos hemos inclinado a dioses ajenos, si nos hemos ido tras otros siendo infieles a Dios, ¿qué nos espera? Juicio. Mi hermano, ay de aquel que permanezca en su actitud mundana y subestime estas palabras. Y siempre la actitud mundana no está desligada del orgullo. De hecho, la búsqueda del yo es lo que caracteriza esa búsqueda mundana. Buscar nuestra propia satisfacción es el adulterio espiritual. Ay de aquel que permanezca en tal actitud. Dios lo aborrecerá, Dios le resistirá, vendrán males sobre aquel. Por eso este argumento de Santiago, todo lo que nos ha dicho y como lo ha resumido con aquella exclamación de que son adúlteros, puede llevar a la gente a la desesperación debido a su pecado. Cuando estamos conscientes de lo que viene por causa de nuestra maldad constante, nos desespera. Como aquel hombre que le van a dictar sentencia. Hermanos, estamos metidos en un grave problema. Pues no hay nadie aquí que en alguna medida no haya incurrido en estos pecados que hemos visto en la exposición de esta carta. ¿O hay alguien aquí que no haya pecado? Todo lo ha hecho perfecto de esta carta. Lo que hemos visto. No hay ni siquiera uno que puede decir eso. Literalmente Santiago con su argumentación ha abierto el corazón de estas personas y ha expuesto detallada y acertadamente sus pecados y sus motivaciones, como nos ha pasado a nosotros, y eso espero. Esto no los deja más que desalentados y cautivos en sus propios pecados. Nosotros también decíamos que Santiago quiere que ellos se despierten y vean el tamaño de su maldad, que no estén cómodos con su maldad, que se estruguen los ojos y vean la realidad, en dónde están. Y si son cristianos genuinos de corazón, si son cristianos genuinos, han de tender a la desesperación porque han ofendido a su Señor. Y la tristeza debía ser profunda sobre estos hermanos. Ellos estaban expuestos. El juicio de Dios es inminente para los infieles. El juicio de Dios es inminente para los infieles. Ay, pastor, pero yo soy cristiano, el juicio de Dios no va a caer sobre mí. Si continúas en tu mundanalidad, ve lo que estás comunicando. Si eres cristiano, no. 1, 2. Si eres cristiano, el Señor es Dios celoso. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios con los que ama? Celosamente, los disciplina. Y en la carta de Pablo a los Corintios dice que aún algunos están enfermos y otros duermen por su pecado. Dios disciplina. Dios disciplina. Santiago les argumenta a la luz del carácter de Dios. Él conocía bien aquello de que Dios es un Dios celoso y que ese celo está relacionado con la justicia y la santidad de Dios. Por eso, Santiago le da una vuelta al panorama. A ese panorama sombrío de pecados cometidos, Santiago le da la vuelta. Santiago les dice: sin embargo, pero, no obstante, más, sin embargo, pero. ¿Saben lo que implica ese pero? Ante una situación tan sombría y a consecuencia del juicio de Dios,
Santiago dice, pero ¿qué? ¿Pero qué, Santiago? Es como si estuviera diciéndoles, a pesar de su maldad y del juicio de Dios para los adúlteros, Dios es un Dios de gracia. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. A pesar de su maldad y del juicio de Dios para los adúlteros, Dios es un Dios de gracia. Dios recuerda aquí algo maravilloso, algo que muestra la luz al final del túnel. Le recuerda que Dios ofrece mayor gracia. Ofrece mayor gracia que condenación al creyente que se arrepiente. Pero Él da mayor gracia. Santiago sabía que si ellos no se arrepentían, iban a perecer. Pero ¿sabe qué dice este pasaje? Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Hermanos, ante esa situación, ante ese panorama tan sombrío, ¿qué palabras más consoladoras? Sí, son adúlteros, pero Dios da mayor gracia. ¡Wow! Ya vimos que Dios nos anhela celosamente. Él no quiere para sí. Aun cuando nosotros pecamos, Dios con celo santo nos quiere solo para Él. Pues el precio de nuestra redención fue muy alto. Dios no quiere que nosotros sigamos deleitándonos en el mundo y satisfaciendo nuestras pasiones. Dios no quiere eso. Él nos anhela celosamente. Se entristece cuando no le correspondemos. Como tú como esposo te entristece cuando tu esposa no te corresponde, o tu esposa te sientes triste cuando tu esposo no te corresponde. Pero estamos hablando de Dios. Es una cosa mucho mayor. Él nos anhela celosamente y se entristece cuando no le correspondemos. Cuando nos damos a otro y no a Él. Dios se entristece cuando no sentimos esa satisfacción por Él, sino por otro. Eso es duro. Pero ahora Santiago dice, Él da mayor gracia. Sí, mi amado hermano, sí, a pesar de que estés envuelto hasta la coronilla, hasta que estés harto, a pesar de que estés harto de tu pecado, debes saber que Dios da mayor gracia. Estos hermanos a los que le escribe Santiago debieron haber sentido una gran satisfacción al escuchar estas palabras. Dios da mayor gracia. ¿Pero a qué se refiere con esta gracia? ¿A qué se refiere con esta gracia? Con esta sublime gracia. Bueno, hermanos, a lo que nosotros entendemos por gracia. En Santiago no lo vuelve a mencionar la palabra como tal, sin embargo, en el griego es la misma palabra que se ha usado en aquellos pasajes famosos que nosotros conocemos como gracia, que menciona la gracia, mejor dicho. Gracia es aquello que vino a expresar Cristo perfectamente en su encarnación. Nadie se merece nada, pues la humanidad estaba completamente perdida en sus pecados. Qué cochino, qué despreciable es el pecado para Dios. Juicio es lo que debía venir de parte de Dios. Un juicio bien fundado. Eso es lo que precisamente merecemos por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por los pecados que hemos de cometer. Bueno, eso nos merecemos, el juicio de Dios. El pecado condenó al hombre y a la tierra en corrupción. Juicio como cuando vino en el diluvio. Eso nos merecíamos. Perecer ante el justo juicio santo y fiel de Dios. Sin embargo, Dios es el Dios dador. Dios es el Dios dador. Lo hemos visto antes. Y ese Dios dador es un Dios lleno de ¿qué?
de gracia. A pesar de que estemos en el pozo más profundo por dejarnos llevar por nuestras pasiones, el Espíritu de Dios dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Sí, es grande, exageradamente grande nuestra maldad. Y Santiago nos lo ha dicho. Pero ¿sabe qué? Su gracia es mayor, mi hermano. Su gracia es mayor. Hermanos, ¿qué significa que su gracia sea mayor? Que aunque no merezcamos nada, su gracia está allí. No merecemos nada y está allí. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto frustrados en la lucha contra el pecado? No nos hemos visto frustrados en situaciones de nuestra vida. Siempre lo mismo, otra vez lo mismo. Y nos desalentamos. Y sí, entendemos que hemos sido unos adúlteros y lo primero que pensamos es en irnos, en escondernos. Ya no, estoy harto. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. El versículo 16 del mismo capítulo de Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nuestro Señor Jesús dijo, no vine a juzgar, sino a salvar. Gracia sobre gracia, lleno de gracia y de verdad, pero de la gracia y de la verdad tomamos todo. La gracia y la verdad de Jesucristo se hicieron manifiestas en su encarnación. Hermanos, ¿quién de nosotros merecía la encarnación de Cristo? Que el Dios se hiciera hombre. ¿Quién de nosotros lo merecía? Nadie, mi hermano, nadie. ¿Quién se merecía la muerte del amado? ¿Quién? Sin embargo, eso precisamente es la gracia. No lo merecemos, pero Dios lo ofrece. Pero Él da mayor gracia. Ya Santiago les dijo que eran adúlteros, que habían violentado el pacto de Dios. Sin embargo, les recuerda que Dios da mayor gracia. Dios revelándose en bondad y misericordia para aquellos que de ninguna manera pudiesen librarse del juicio de Dios por sus propios medios. ¿Quién se podía librar del juicio de Dios por sus propios medios acá? Nadie, pero Dios da mayor gracia. Dios revelándose en bondad y misericordia. Hermanos, la gracia de Dios se hizo presente exacta y perfectamente en el Hijo. En el Hijo. Quien para que esa gracia cobrara forma, se dio por quienes no debía darse. Eso lo hizo el Hijo. Un comentarista dice, en el versículo 6, Santiago tiende una cuerda salvavidas a aquellos que, al parecer, han pecado de ignorancia en cuanto a la gravedad de su situación. Les anuncia, la gracia de Dios sigue estando disponible y es abundante. Sus exigencias pueden ser duras, pero siempre proporciona el medio para que lo sigamos. Esto es verdad hasta en el caso de quienes han sido activos en cultivar su amistad con el mundo. Lo dice un comentarista. Hermanos, Dios mostrando gracia aún en medio de nuestro adulterio. Santiago presenta la grandeza de la gracia de Dios en el fondo negro de nuestro pecado, y allí brilla la gracia de Dios. Nadie lo merece, aparece la gracia de Dios alumbrando y gloriosa para beneficiar a aquellos que son reos del juicio de Dios. Si alguno de estos hermanos a los que le escribe Santiago
tendía a desesperarse y pensar que no había esperanza, que ya todo estaba perdido, si alguno de ellos llegó a pensar mientras reflexionaba en la argumentación de Santiago que ya no quería ser más un hipócrita, que debía irse al mundo, que no hay más oportunidad, que todo ya está dicho, si alguno de ellos llegaba a pensar así, Santiago lo pone en perspectiva y le dice, contrastando nuestra maldad con la bondad de Dios, Él da mayor gracia. Puedes volverte al Señor, Él da mayor gracia. Si alguien tiende aquí a perder la esperanza, recuerde que Dios da mayor gracia. Si alguien tiende aquí a perder las fuerzas en la lucha con el pecado, recuerde que Él da mayor gracia. Si alguien se ve incapacitado para seguir la batalla con las pasiones, recuerde que Dios da mayor gracia. Dios es un Dios de gracia. La gracia es el acto gratuito e inmerecido por el cual Dios restaura a la comunión con Él al ser humano perdido. Se trata del amor de Dios que quiere salvar al pecador, aun cuando éste no lo merece. La gracia es la actitud personal de Dios hacia el ser humano, su acción e influencia sobre él. La gracia es también el amor ayudador de Dios. Es la gracia divina la que nos ayuda aún a pesar de nuestras claudicaciones. Dios es un Dios de gracia abundante a pesar de nuestras claudicaciones. Él no es mezquino, Él es el Dios dador, Él es generoso. No hay problema que su gracia no pueda solucionar, mi hermano. No hay problema. El problema de la condenación eterna y del juicio eterno, de la ira de Dios sobre el pecador, su gracia lo soluciona. Mostrada en Cristo. A través del Espíritu Santo, la gracia divina es el poder operativo de la influencia personal de Dios que crea, despierta y enriquece nuestras potencialidades y nos mueve hacia lo que Dios quiere que seamos. Es que esto mismo nos lo dice Romanos capítulo 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y mi hermano, fíjese que abundó. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. De ninguna manera Santiago quiere decir aquí, como tampoco quiso decir Pablo, que debíamos pecar más para que haya más gracia. No, ese no es el punto. Lo que nos está diciendo tanto Santiago como Pablo, mi amado hermano, es que hay esperanza. Porque cuando el pecado abundó, la gracia de Dios fue mucho más abundante y poderosa para salvar. Y reina la gracia por la justicia de Cristo. Hermanos, es que la gracia de Dios es insondable. Pues, precisamente en el reconocimiento de esa gran maldad que nos caracteriza, y precisamente a la luz del tamaño de la carga del pecado y de la imposibilidad del hombre de hallar el favor de Dios y de ponerse por sí mismo en cuenta con Dios, la gracia de Dios es mayor. En razón de una mayor demanda, hay una mayor gracia. Y tú ves a aquella persona tan mala y te ves a ti mismo tan malo, lo que piensa tu corazón, lo que reflexiona, lo que deseas, lo que haces a escondidas, y ves cuánto has pecado a través del tiempo en el mismo pecado y sigues anhelando cosas malas, y ves lo terrible que eres y tú dices, wow, se necesita demasiado para perdonar esto. Bueno, ese demasiado hay. De ese demasiado hay mayor gracia en Cristo. De ese demasiado hay para perdonar pecados. Hay mayor gracia.
En razón de una mayor demanda hay una mayor gracia. Porque, mi amado hermano, cuánta gracia se necesita para aceptarnos nuevamente después de haber adulterado descarada y voluntariamente contra Dios. Cuánta gracia se necesita, pero la hay. Algo muy sumamente importante es que esa sublime gracia no solo nos acepta, sí nos acepta, eso es una buena noticia, sino que nos capacita para hacer las cosas correctas. Nos capacita para ver que hay esperanza de ser fieles a nuestro Señor. No puedo ser fiel a mi Dios. Hay esperanza, hay mayor gracia para ser fiel a nuestro Dios. Esa gracia no solamente nos acepta, sino que nos alienta a creer nuevamente. Nos llena de fuerzas para hacer lo correcto. Él da mayor gracia. Podemos seguir luchando entonces, mis hermanos. Podemos seguir luchando. ¡Ánimo! Él da mayor gracia. Dios es poderoso para perdonar. Sublime gracia de Dios que a un infeliz salvó. Sublime gracia de Dios. Pero Él, ante ese panorama tan oscuro, da mayor gracia. Dios es un Dios celoso. ¿Cómo obtenemos esa gracia? Bueno, pastor, pero gracia es gracia. Discúlpenme. Gracia es gracia. ¿Cómo yo obtengo? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo agarro? Gracia es gracia. Es un don, un regalo no merecido. ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtenemos esa gracia para reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos agarrar de esa gracia para ser fieles a nuestro esposo? ¿Cómo? ¿Cómo hemos de beneficiarnos de esa sublime gracia? Bueno, nosotros hemos visto que hay gracia y que hay alguna esperanza, eso está claro. Dios está dispuesto a perdonar y ayudarnos a serle fiel porque en nosotros mismos no podemos, necesitamos de su gracia. ¿Y sabe qué? Nosotros permanecemos en nuestra maldad endurecidos, no pasa nada, sin mostrar debilidad alguna. Seguimos en nuestras pasiones como si nada pasase, porque pretendemos ser fuertes en nuestras fuerzas. No entendemos el peligro del pecado. ¡Wow! Lo seductor del mundo y lo terrible de nuestras pasiones. Debemos entender que no podemos en nuestra fuerza, necesitamos de su gracia. Pero cuando somos endurecidos, no es porque apelamos de su gracia, es porque apelamos a nuestras mismas fuerzas. Con esta parte del versículo que vamos a evaluar, el término del versículo 6, Santiago lo que hace es fundamentar su afirmación de que Dios da mayor gracia con una cita de Proverbios. Y a partir de allí nos dará los pasos que debemos seguir para reconciliarnos con Él. A partir de allí Él nos dará los pasos que debemos seguir para reconciliarnos con Dios. Y lo vamos a ver mucho o muy extenso. Pero por ahora vamos a ver ese paso general y fundamental que ya hemos visto en parte. Saber que ya Dios da gracia y cómo obtenemos esa gracia. Por esto dice el pasaje: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El pasaje de Proverbios que cita es el capítulo 3, versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, dice. La Biblia de las Américas dice: Él se burlará de los burladores. Y a los humildes dará gracia. Pero ¿quiénes son los soberbios? ¿Quiénes son esos soberbios? ¿Quién es ese orgulloso que Proverbios le llama escarnecedor, burlador? Bueno,
La palabra soberbio quiero decir literalmente el que se coloca por encima de los demás. El que se coloca por encima de los demás. Quiere decir altanería. El que padece de soberbia puede parecer muy humilde. Claro que está. Más humilde puede parecer. Cuando en realidad siente en su corazón un desprecio despectivo hacia sus semejantes. Esa es una persona soberbia, un orgulloso. Alguien, si lo tomamos de proverbio, alguien que se burla y escarnece a los demás y aún al mismo Dios en su independencia y orgullo. Se coloca por encima de los demás, altanero. Pero este pasaje dice de los soberbios que Dios, ¿qué? Dios lo resiste. El soberbio automáticamente se cierra a la gracia de Dios y Dios lo resiste porque jamás reconoce su propia necesidad. Importante. El soberbio jamás reconoce su propia necesidad. Y no estoy hablando de que no tengo zapatos, que no tengo ropa, que no tengo esto, que no tengo comida. No reconoce su necesidad de perdón y de ayuda. Es independiente en sus luchas y sabe más que todo el mundo. Persona que puede aconsejar a todo el mundo, pero nadie lo aconseja. Jamás reconoce su propia necesidad. Se admira a sí mismo hasta el punto que no se reconoce ninguna necesidad. Yo estoy bien. No pasa nada, eso lo soluciono yo rapidito. Es una pequeñez. Pero también al soberbio le encanta ser autosuficiente. Le encanta ser autosuficiente. No tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. Ni busca ayuda de nadie y siempre sabe todo más que los demás. Le encanta ser autosuficiente el soberbio. Pero también el soberbio no reconoce su propio pecado. Está tan ocupado pensando en su propia excelencia que no le queda tiempo para descubrirse ningún pecado del que tenga que librarse. Oh, es que yo me cuido mucho, por eso es que yo no peco. Y no tiene tiempo para detenerse a pensar, wow, ¿cómo yo puedo pensar que duro 2 días sin pecar o 1 día sin pecar? Y ponerse a detallar, Señor, ¿cómo te he ofendido? Ayúdame. No reconoce su propio pecado, está tan ocupado pensando en su propia excelencia que no le queda tiempo para descubrir ningún mal, ningún pecado en él. Un orgulloso así no puede recibir ayuda, porque no sabe que la necesita. Y por tanto, no la busca y no la acepta. Un orgulloso así no puede recibir ayuda porque no sabe que la necesita y por lo tanto no la busca y no la acepta. No la acepta. Eso es orgullo. Yo no podré sanarme de un cáncer si no reconozco que estoy padeciendo, que estoy enfermo y voy para que me ayuden, ¿verdad? No podré sanarme de alguna enfermedad si no reconozco mi enfermedad. El orgulloso no reconoce eso y por tanto no busca ayuda, no la acepta, no sabe que la necesita. ¿Y qué pasa con un orgulloso y un soberbio como el que hemos descrito ahora? ¿Qué pasa según Santiago y según Proverbios? Una persona así Dios lo resiste, lo rechaza, lo desprecia. ¿Y sabe qué? Se burla. Dios se burlará de él. Dios se burlará de él. Dios se burlará de los burladores, dice Proverbios. Escarnecerá a lo que escarnece. Podemos ver que también casi igual el apóstol Pedro cita el pasaje de Proverbios en su carta. Pedro cita este pasaje en 1 de Pedro 5:5 y dice, bueno, y en 6:7 también hace alusión a él.
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia. Vemos que esa soberbia también tiene que ver con esa falta de sumisión y de no reconocer que estamos bajo autoridad a pesar de las inconsistencias de algunos líderes y a pesar del desacuerdo. Vemos entonces que esa soberbia está ligada a la falta de sujeción. Dice los versículos 6 y 7 de 1 de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El soberbio parece que también tiende a resistirse a la autoridad y busca autoexaltarse. Su orgullo es tan grande que la ansiedad le gana y lo lleva a no estar sujeto a nadie. Y Pedro nos presenta esta idea y Santiago nos da a pensar del soberbio como aquel que no reconoce sus fallas y como aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios, con todo lo que eso implica: la sujeción a los otros, la dependencia de otros, el reconocimiento de sus pecados. Pero ¿qué pasa con una persona así? ¿Qué pasa con alguien que es soberbio? Dios lo resiste. Dios no será su benefactor cuando de dar gracia se trata. Dios no le dará gracia por soberbio. Hermanos, y véalo así, no se trata de que la gracia de Dios no tenga alcance. No se trata de que la gracia de Dios no sea soberana, ni se trata de que la gracia de Dios no sea irresistible. No es esa la idea. La idea acá es que Dios en su soberanía decide actuar así. Además, el punto de Santiago no es poner la responsabilidad sobre Dios absolutamente. El punto de Santiago no es poner la responsabilidad sobre Dios. Bueno, si ellos eran soberbios y no se arrepintieron, ¿por qué no le diste tu gracia? No, ese no es el punto. Y eso lo quieren hacer algunos. Muchos quisieran decir y hacen y dicen: bueno, Dios es bueno. Y como Él es bueno, a pesar de mi orgullo y altivez, a pesar de mi impenitencia, a pesar de mi falta de humildad, Él tiene que ayudarme. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Si no me ayuda es porque es malo. No, las cosas no son así. No es el tema de Santiago poner toda la responsabilidad sobre Dios, sino que lo que quiere hacer Santiago es poner la responsabilidad sobre aquellos que han ofendido y transgredido el amor tierno y fiel que Dios ha tenido con ellos. ¿Quién ha transgredido? ¿Quién ha sido infiel? ¿Quién es un adúltero? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Entonces, ese es el punto. Porque a fin de cuentas, Dios ha sido fiel y humilde, pero nosotros infieles y soberbios. Dios es el que da gracia. Y pregunto, ¿qué hemos dado nosotros? Infidelidad, y así se ha hecho más notoria la gracia de Dios. Hemos sido infieles y Dios nos sigue recibiendo. ¿Quién brilla? ¿Quién es honrado? Dios, por su gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, porque Dios, siendo fiel, el hombre ha adulterado y se resiste en su soberbia a volverse a Dios. Sí, porque el soberbio no quiere volverse a Dios porque no reconoce que le necesita. El soberbio no reconoce que necesita a Dios y no ora y no le pide ayuda a Dios y no busca un consejo y no hace nada por depender de Dios. Por eso es que Dios lo resiste. ¿Por qué? Porque el soberbio no va a Dios. No va a Dios. El hombre peca, se resiste a ir a Dios en su soberbia. El hombre es el que ha adulterado. Dios lo resiste por su soberbia, y algunos pretenden decir que Dios es malo porque Dios resiste a los soberbios. No, las cosas no son así. Yo pregunto, ¿cómo Dios ha de beneficiar con su gracia a aquellos que se resisten voluntariamente a Él? ¿No le ha pasado? Es que yo quiero ayudarlo y Él no se deja.
¿No le ha pasado? Es que yo quiero curarlo y él no se deja. Dios resiste a los soberbios porque los soberbios resistieron primero a Dios. Dios resiste a los soberbios porque los soberbios resisten y resistieron y resistirán primero a Dios. En contraste están los humildes. Si le preguntamos al versículo más literalmente, ¿quiénes son los humildes? ¿Qué diríamos? Bueno, los humildes son aquellos a quienes Dios da mayor gracia. En contraste a los soberbios están los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Ahora a la luz del contexto general. Bueno, mis amados hermanos, son aquellos que reconocen sus limitaciones, su condición, su situación. Son aquellos que reconocen su pecado, sus errores, sus maldades. Aquellos que están persuadidos que se equivocan y que necesitan ayuda. De lo contrario perecen. Eso es una persona humilde. Alguien que reconoce su necesidad. Por eso Dios da gracia a los humildes. Pues han quitado su mirada de sí, de su autosuficiencia y la colocan en quien puede ayudarle. Los humildes han dejado de ser independientes y se han vuelto al Señor de manera dependiente. Esos humildes son aquellos que están dispuestos a abrir su corazón a pesar de la burla. Esos humildes son los que están dispuestos a abrir su corazón a pesar de la crítica o del juicio de otra persona, solo para encontrar ayuda en los medios de gracia que Dios ha dejado. Ese es el humilde. Ese humilde confía en eso y saben que hay más gloria en la confesión y búsqueda de ayuda que en lo oculto. Saben que esos humildes saben que hay más gloria que en la apariencia, que en el retraerse y cerrarse para no exponerse por miedo a. Pero el humilde lo hace porque entiende que necesita que le ayuden, si no perece, si no se cauteriza, como nos ha pasado muchas veces a nosotros. Hermanos, esa persona humilde no está cerrado en sus soberbias. No cierre en sus soberbias la puerta de ayuda, sino que reconoce su falla, reconoce su inhabilidad, su impotencia de salir del estado en el que está por sus propios medios. Ese es el humilde. A ellos Dios les da gracia, la gracia que necesitan para hallar consuelo y perdón, y para seguir trabajando en controlar sus pasiones y luchar con su pecado. A eso Dios le da gracia. Por eso, mi amado hermano, por eso mi amigo que nos visitas hoy, es necesario que sepas que la única manera de aferrarte a esa gracia que te salva del juicio venidero, que te perdona en Cristo y que te dará las herramientas para luchar contra tu pecado, es reconociendo tu necesidad de Dios. Necesitas ser humilde. Mi amado amigo, mi amado hermano, necesitas ser humilde, reconocer eso. De otra manera no podrás apelar a la gracia de Dios. Si sigues resistiéndote, creyéndote que te la sabes toda y que eres autosuficiente y que no hay nada malo y que después más viejo busco a Dios y después. Es siendo humilde al ver tus limitaciones. Es siendo humilde al reconocer tus luchas, tus fracasos, tus motivaciones erradas. La única manera de apelar a eso, a esa mayor gracia que solamente Dios da, es cayendo rendido a sus pies, como alguien que es humilde. De lo contrario vas a perecer. Y hablo contigo, mi hermano, también. Si sigues constantemente impenitente, endurecido, vas a perecer si no te arrepientes, porque estarás demostrando que nunca has visto la gloria de Cristo y lo que sufrió por nuestros pecados. La única manera de apelar a esa mayor gracia es estando a los pies de Cristo, reconociendo que tú has adulterado, que has amado al mundo, que la envidia te ha dominado,
que la ausencia de tiempos de oración es porque has preferido los placeres de este mundo. No oras, no tomas tiempo, no dedicas tiempo ni en el día, ni en la tarde, ni en la noche, ni en la madrugada, porque has preferido otras cosas. Debes reconocer entonces que te has retraído por mantener tu estatus o para que no te dañen. Hermanos, podemos saber que Dios da mayor gracia porque la Escritura dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios, mis hermanos? Definitivamente. ¿Podemos confiar de lo que nos dice la Biblia del carácter de Dios? Definitivamente. Definitivamente, mi hermano. Por eso podemos confiar que Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Una persona no puede recibir la gracia de Dios hasta que se dé cuenta que la necesita y acude a Dios solicitando humildemente su ayuda. Éxodo 20, 1 al 6 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para nosotros sería: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre del pecado, de estar esclavizado a Satanás. Así que no tendrás dioses ajenos delante de ti, ni de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dijo el Señor, quien nos salvó del pecado. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mi amado hermano, por cuanto Dios anhela celosamente a su pueblo, ha de ser justo. Su celo es santo y anhela que su pueblo le sirva a Él, no a otro, y más considerando que Dios envió a su Hijo a morir por un pueblo. Si Dios envió a su Hijo a morir por un pueblo, más le cela aún. Le anhela porque pagó un precio muy alto. Lo que tú pagaste ya es muy caro, tú lo cuidas mucho. Pero ¿quién podrá corresponder a tal demanda de perfección, de fidelidad? ¿Cómo nosotros en nuestra condición podremos ser fieles a Dios? ¡Qué gran demanda! ¿Quién puede entregar solo sus pasiones a Dios y no ser infiel? ¿Quién puede? Definitivamente esto envuelve el celo de Dios, y lo que Él ha hecho por nosotros envuelve una gran demanda de fidelidad. Debemos ser fieles. Y ante esta verdad alguno dirá: sí, pastor, lo he entendido. He luchado, pero es difícil. Es mucho para mí. He tratado, me he esforzado, quiero, pero no puedo. Una y otra vez caigo. Apelo a los medios de gracia, pero es mucho para mí. He caído hasta el fondo. Ya no puedo más. Y sí, mi hermano, yo sé que es posible que eso pase contigo. Yo lo entiendo. Te creo. Pero yo quiero que tú sepas esto. Si Dios hace una gran demanda, también dará una gran gracia para cumplir esa demanda. Si Dios te demanda algo muy grande, es porque Él te ha de capacitar en su gracia para cumplir eso. Y cuanto más grande sea la demanda, mayor es la gracia que Dios da. Sí, mi hermano, porque Dios no puede ir en contra de su carácter santo, es justo. Es por eso que debe hacernos temblar por nuestro pecado y entristecernos. Sin embargo, recordemos que Él da mayor gracia. Él da mayor gracia a aquel que reconozca que le necesita de esa gracia para vivir y para seguir. Aquel humilde, ¿cómo encuentro esa gracia? Sé humilde y reconoce tu necesidad y pídesela a Dios. ¿Cómo encuentras esa sublime gracia?
yo no puedo, Señor. Una vez más estoy aquí, perdóname, te necesito. Señor, dame los medios que necesites. Usa tu iglesia, usa mis hermanos, usa tu palabra, usa lo que sea. Pero por favor, Señor, no me dejes ir. ¿Y cómo Dios corresponderá? Con gracia. Con gracia. Hay esperanza para aquel que reconoce sus fallas. Hay esperanza para aquel que sabe que la salida a su situación está solo y absolutamente en Dios. La única manera de volvernos a Dios es apelando a su gracia, reconociendo nuestra maldad, cultivando la humildad. Se me acaba el tiempo, pero mi hermano, no subestime las palabras de Dios. Quizá no nos sorprende. La gracia de Dios es porque todavía no nos ha aterrorizado la maldad de nuestro pecado. Qué terrible. Aún más es que no nos aterrorice la maldad de nuestro pecado. Santiago más adelante dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice: pecadores, versículo 8, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el 9 que dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mi amado hermano, ¿por qué dice eso Santiago? Que lo veremos mucho más amplio. Pero ¿por qué dice Santiago eso? Porque él sabe que para nosotros apelar a la gracia de Dios debemos llorar y entristecernos y reconocer lo cochino, lo perverso, lo malo de nuestro pecado y nuestra maldad, por pequeño que tú creas que parezca. Y entonces cuando tú reconozcas eso, entonces verás la mayor gracia que Dios te da, porque te dice: arrepiéntete, ven a mí, reconoce que me necesitas y te perdonaré. Es allí donde valoraremos más eso. Pero qué duros somos, pueblo de duro servicio. Creemos que todo por la gracia, bueno, no le debemos nada a nadie y ya debemos andar así ya. No importa, ya Dios me va a perdonar. No, mi amado hermano, sé humilde. Dios resiste a los soberbios y más, se burlará de ellos. Él dirá: tú creías que estaba sobre lo demás, pero el que está sobre todas las cosas soy yo. Y ahora acá toma el juicio que merece. Pero a los humildes Dios dará gracia. Gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor, te ruego tu perdón primero, Señor. En esta oración queremos reconocer nuestras maldades, nuestra frialdad y nuestra indiferencia, Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en cosas que debemos hacer? Cosas que producen dinero, cosas que nos traen satisfacción, que planificamos para deleitarnos en ellas. ¿Cuánto tiempo debatimos y reflexionamos acerca de películas, series que nos gustan, de noticias? Pero somos tan soberbios que no tomamos un tiempo para reflexionar en cómo te hemos ofendido, Señor. No hemos tomado un tiempo para llorar, nos hemos endurecido, Señor. Padre, haz de nosotros una iglesia humilde, Señor. Por favor, Señor, haznos humildes, que reconozcamos nuestra maldad, nuestras debilidades, Señor. Que ninguno aquí, Señor, se quede con un corazón duro, Señor. Es mi deseo. Padre, que no sea solamente 2 individuos, 3 individuos, sino toda esta iglesia, Señor, que caiga hincado a tus pies siempre, Señor, en oración, dependiendo de ti. Que nos planifiquemos para reflexionar, Señor, en tu palabra y exponernos a tu escrutinio, Señor. Que nosotros querramos que tu palabra viva y eficaz discierna las intenciones de nuestro corazón y nos quiebre, Señor. Por favor, porque seguramente te hemos fallado. Y en ese momento, cuando entendamos cuánto mal hemos cometido y que no podemos hacer las cosas por nuestros propios medios, que aún lo bueno que nosotros queremos hacer está manchado con pecado,
que apelemos solamente a tu gracia, porque tú eres el Dios dador. Tú das mayor gracia, Señor. Tú das mayor gracia y nos celas y nos asistes y nos prometes y nos guardas. Por favor, Señor, danos gracia. Ayúdanos. Ayúdanos a reconciliarnos contigo, a volver a ti, Señor. ¿Cómo hemos de volver a ti, Señor? Bueno, reconociendo con humildad que te necesitamos, Señor, porque tú das mayor gracia a pesar de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos. Oramos en Cristo Jesús, por favor, Señor. Ayúdanos. Y si es necesario, sigue disciplinando a tu iglesia para que no se aparte de ti, Señor. Te damos gloria y honra, te bendecimos. Gracias, Cristo, por tu justicia, por tus méritos, porque en la gracia de Dios es que nosotros podemos aferrarnos a ti en tu justicia. La gracia de Dios reina por tu justicia. Gracias, Cristo, te bendecimos, nuestro Salvador, Señor y Redentor. En tu nombre oramos. Amén.